vamos a saludar a través de las plataformas digitales a Santiago Tobón, docente e investigador de la Universidad EAFIT. Ya lo hemos tenido en diferentes oportunidades analizando temas de conflicto, pero es que se presentó un estudio, un análisis importante del crimen organizado en Colombia y tienen muchos datos que aportar. Santiago, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días para ustedes y para todos los que nos acompañan. Santiago, pues antes de abordar este tema, ya el análisis que han realizado ustedes como investigadores sobre todo el tema de la criminalidad en nuestro país y que tienen unas conclusiones también importantes en marco de todo ese proyecto de paz total del actual gobierno, yo quiero que empecemos hablando, lo quiero vincular a la opinión, a la pregunta que le hemos formulado hoy a nuestros televidentes a propósito de ese piloto en Canadá de eximir, de despenalizar mejor la posesión de drogas duras como heroína, el fentanilo y la cocaína. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Cree que en Colombia estamos preparados para eso? No estoy seguro si todavía estamos preparados para hacerlo, digamos, de manera muy acelerada, pero sí creo que ese es el único camino, digamos, que nos podría llevar como a escenarios menos violentos. Y la razón es muy sencilla. Los mercados de esas drogas ya existen. En Medellín, por ejemplo, es muy fácil, y yo creo que ustedes lo saben y quienes nos acompañan lo saben, lo mismo ocurre en Bogotá, es muy fácil en menos de 15-20 minutos comprar marihuana, comprar cocaína o incluso comprar otro tipo de drogas. Los mercados ya existen y lo que el Estado está haciendo en este momento es renunciar a regular esos mercados. Al renunciar a regular esos mercados, pues son grupos de crimen organizado quienes lo regulan. Lo que va a hacer Canadá, esto es en Columbia Británica, digamos, donde la capital es Vancouver, al occidente del país, es empezar a dar pasos hacia que el Estado sea quien regule. Entonces sí estoy de acuerdo para hacer la respuesta corta. Claro que sí, Santiago, ese análisis muy importante que nos hace a propósito de la pregunta, Juan. Sí, Santiago, gusto en saludarlo. Definitivamente el tema del día y están opinando nuestras audiencias sobre esto. Ustedes tienen un grupo de investigación en la Universidad de AFI sobre el tema de la economía de la criminalidad. Usted está incluso en un evento hoy de carácter internacional en la ciudad de Bogotá y hace un análisis sobre las bandas, bandillas, combos. Hablemos un poco de eso, hoy, que son cifras distintas incluso a lo que tiene, diga usted, la alcaldía en relación y el gobierno nacional en relación con las bandas. Me llamó la atención algo que ustedes dicen, que en la ciudad cada banda o estos grupos o combos tienen su propia dinámica económica, es decir, que un muchacho de estos ya tiene un salario hace rato y va escalando como en esa agremiación, en ese combo, en esa banda. Así es, nosotros llevamos más o menos 7, 8 años estudiando el crimen organizado en Medellín para entender, digamos, la estructura y su organización. ¿Qué hemos encontrado y qué hemos documentado? Nosotros, digamos, entendemos que el crimen organizado en Medellín está organizado como en dos niveles. Un primer nivel son lo que llamamos combos. Nosotros estimamos que hay alrededor de 400 combos, los tenemos censados, tenemos la ubicación aproximada de 400. 400 combos, y encima de esos combos hay 17 lo que se llaman bandas o razones que controlan los combos. Pues cada uno de estos combos está afiliado a una banda. Estimamos que son entre 8.000 y 12.000 personas que hacen parte de estas, digamos, estructuras. Luego, esto es una parte muy importante de la economía de la ciudad. No sabemos cuál es, digamos, la participación digamos, en cifras precisas del crimen organizado en Medellín, pero sin duda esto es una economía muy grande. ¿Por qué? Porque cada uno de estos combos tiene lo que llamaríamos los economistas un monopolio local en su territorio. Controla, su principal activo es el control territorial, controla unas cuadras en Medellín, y en esas cuadras tiene el monopolio de la venta de drogas, tiene el monopolio, digamos, de la prestación de servicios de seguridad, cobrando cuotas de seguridad, por ejemplo, en las tiendas y en algunos casos en los hogares, y ejercen también monopolios sobre otra cantidad muy amplia de servicios y de productos. ¿Cómo qué? Como las arepas, los huevos, los lácteos, el licor, cárnicos en algunos casos, en muchos casos también préstamos pagadiarios y otros. Es su territorio y a partir, digamos, del ejercicio del control territorial empieza a explotar una serie de rentas. ¿Esto a qué lleva? Esto lleva a que muchas personas, incluso menores de edad, empiezan a recibir salarios que son sustantivamente altos. Nosotros sabemos que hay niños de 14, 15 años, en ocasiones se salen del colegio, en ocasiones no, que trabajan con estos combos y que terminan ganándose a esa edad 1,5 millones, 2 millones de pesos mensuales. ¿Eso en dónde los ubica? Eso los ubica por encima digamos, del trabajador mediano, llamaríamos, en la ciudad.
En Medellín más o menos, digamos, si filamos a todas las personas que trabajan en la economía de la ciudad, la persona que está en la mitad se gana más o menos 1 millón de pesos. Estos chicos con 14, 15 años ya se están ganando más que la persona que está en la mitad de esa fila, lo cual, digamos, es un incentivo muy grande para que los chicos entren a los grupos de crimen organizado y empiecen a hacer una carrera allí. Y eso, Santiago, lo que genera son muchas inquietudes respecto al proyecto de paz total del gobierno de Gustavo Petro, porque cómo articular esa renta criminal multimillonaria, la estructura supuestamente atacada la semana pasada en el nororiente de Medellín, Comuna 1, se ganaba, percibía, esto lo dijo la autoridad, 80 millones de pesos mensuales por el control o por un impuesto ilegal, obviamente, del consumo de gas y del agua potable. Entonces, ¿cómo meter este paquete económico al tema de la paz total? ¿Cómo insertarlo para que la paz total sea viable? Porque es que las rentas criminales, que son multimillonarias, Santiago, diría uno, no van a permitir que se avance en el proceso, porque el Estado puede garantizar el usufructo de esas rentas o compensar esos ingresos. No lo puede compensar y por eso yo creo que el Estado, digamos, yo entiendo el propósito del gobierno nacional de avanzar a una política, digamos, de paz total, pero siendo francos, me parece que es inocente pensar que las estructuras de crimen organizado tienen incentivos para participar de este tipo de políticas. Yo creo que es natural, digamos, avanzar con grupos insurgentes como el ELN en este caso, o grupos, digamos, disidentes de las FARC que son no firmantes, que no participaron desde el principio. Hay un marco jurídico para avanzar en una negociación con este tipo de organizaciones. Las bases de la negociación con este tipo de organizaciones tienen que ver con, digamos, una lucha que vienen liderando estos grupos histórica por muchos años. Ahí se podría avanzar. Otra situación tiene que ver con el crimen organizado, porque el crimen organizado, como usted menciona, tiene unas rentas muy elevadas y no es claro que los miembros de estos grupos tengan incentivos para negociar con el Estado. ¿Qué creo que puede pasar? Que tal vez haya, digamos, jefes de grupos de crimen organizado que quieren aprovecharse, digamos, de una situación como esta para, voy a decirlo entre comillas, pensionarse, lavar, digamos, su dinero, lavar, digamos, su pasado, pasar a la legalidad y disfrutar de las rentas que ya construyeron, pero de ahí para abajo hay cientos de personas, miles en muchos casos, en Medellín son miles de personas, que están haciendo carrera en estas estructuras y que no creo que tengan ningún incentivo para renunciar a esas rentas tan elevadas por el propósito ¿de qué? De hacer lo que podrían estar haciendo hoy, que es tal vez entrar en la legalidad. Entonces estoy de acuerdo. Incluso si nos vamos pues más allá de los grupos de Medellín y pensamos en estructuras como el Clan del Golfo y otras que controlan cultivos y demás, piensen en la mafia calabresa en Italia, la 'Ndrangheta, que compra mucha cocaína colombiana. En el escenario hipotético que el Clan del Golfo dijera no va a seguir produciendo cocaína, ¿ustedes creen que la 'Ndrangheta va a decir sencillamente, no, pues ya compremos otra cosa porque en Colombia no está produciendo cocaína? Digamos, en un escenario extremo, vienen y ellos empiezan a tratar de controlar los cultivos acá, como ha ocurrido, por ejemplo, con organizaciones mexicanas que han tratado de empezar, digamos, a participar en otros eslabones de la cadena de valor del narcotráfico. Entonces yo creo que es irreal pensar que es posible la paz total en Colombia, y en particular con estructuras de crimen organizado, mientras las drogas sean ilegales. Porque el hecho de hacer las drogas ilegales es lo que hace que las rentas sean tan extremadamente elevadas y en la práctica es imposible competir con este tipo de rentas. Tenemos, digamos, la desafortunada situación de que hay un producto que se demanda en todo el mundo, que es la cocaína, que cada vez se demanda más y que prácticamente el único productor es Colombia. En un escenario de esa naturaleza, yo creo que es irreal pensar que las estructuras de crimen organizado que están vinculadas a este mercado y a otras rentas ilegales, entre las que se encuentran los grupos de Medellín, el Clan del Golfo y muchos otros, pues simplemente decidan de un día para otro desmovilizarse, entre comillas. Yo creo que eso es inocente y creo que eso no va a llevar, digamos, a una buena, digamos, solución. Y tal vez voy a hacer referencia, el día de ayer por la mañana estuvimos en una conversación con Sergio Jaramillo, quien lideró las negociaciones de paz con las FARC, y él decía algo, citando a alguien que no recuerdo a quién fue, y es que, digamos, un programa política bien planeado, pero mal ejecutado, es mejor que un programa política mal planeado. Y yo creo que el gobierno está planeando esto mal y esto probablemente puede salir muy mal. Esa también es la opinión de Sergio, pues, y de muchos otros de quienes hemos estado aquí discutiendo estos temas. Profesor, usted ha utilizado un adjetivo que es muy diciente y se trata de una política inocente. Estamos lejos de que sea posible una paz total, por lo menos como está planteado en este momento. ¿Cuál sería
la sugerencia o la propuesta desde la academia, ustedes que tienen el diagnóstico y que saben cuál es la situación real, cuál sería el ajuste, si es que se puede llamar así, porque tiene que ser un cambio dramático tal vez? ¿Cuál sería la sugerencia desde la academia entonces para esa política de paz total? Yo creo que lo primero es que también es irreal, y yo creo que, pues digamos, esto puede ser políticamente muy rentable, pero creo que es irreal pensar que el problema de crimen organizado se va a solucionar en el corto o mediano plazo en Colombia. Yo creo que para ser realistas en lo que hay que avanzar es por lo menos, por ejemplo, a que el crimen organizado sea menos violento. Y para que el crimen organizado sea menos violento hay que trabajar en diferentes frentes. Uno de ellos, por ejemplo, es tratar de reducir las rentas ilegales para que los incentivos que tienen estos grupos para usar la violencia con el objetivo de controlar territorios, mercados, etcétera, sean menores. ¿Y cómo pueden reducirse las rentas? Por ejemplo, legalizando drogas. Una de las rentas más importantes de los grupos de Medellín es la marihuana. Yo no puedo creer que en Colombia todavía estemos incluso dando un debate sobre la legalización de la marihuana, cuando en muchos países del mundo, muchos estados de Estados Unidos, esto ya es una situación absolutamente superada. Eso reduciría en gran medida, si pensamos por ejemplo en Medellín, los ingresos de los combos. Nosotros estimamos, a partir del ejercicio que hemos hecho en Medellín, que las dos principales rentas de los combos son marihuana y cocaína, luego sigue la extorsión. Y luego siguen pues otra cantidad de rentas, y dependiendo del combo pues habrá otras que son más importantes que estas, pero todos disfrutan de unas rentas muy altas, por ejemplo de la marihuana. Entonces, si empiezan a legalizarse estos mercados que en la práctica existen, en la práctica todo el mundo puede tener acceso si quisiera, muy fácil, incluidos personas menores, el Estado está renunciando a regularlas. Si la regulara, estas rentas se reducirían y los incentivos para usar la violencia por parte de estos grupos se reducirían. Otro frente en el que se podría trabajar tiene que ver con, yo creo, de una manera muy estructurada y seria, avanzar en una discusión mundial alrededor de la legalización de la cocaína. Esto no va a ocurrir en 5 años, muy seguramente no, pero si no empezamos ya, no va a ocurrir en 20. Entonces, creo que Colombia, además que creo que tiene, digamos, como la calidad moral para avanzar en esta discusión, debería liderarla. Otro frente que no se trabaja y que creo que habría que avanzar mucho más tiene que ver con la, digamos, reducción del reclutamiento. En Medellín nosotros estimamos, a partir de las, digamos, cifras y el trabajo que hemos hecho, que son más o menos entre 500 y 700 niños de cada cohorte que van a eventualmente entrar al crimen organizado. Y creemos que el ICBF y otras organizaciones, instituciones que trabajan alrededor de estos temas ni siquiera tienen idea de los niños que piensan cuando entran a estos grupos, cuáles son los incentivos en los que piensan, cuál es la información que tienen sobre la probabilidad de entrar, digamos, en una carrera exitosa, estudiando, de pronto terminando el colegio, entrando al SENA o a otro tipo de institución, universidades públicas, entre otras. No sabemos ellos qué están pensando de eso. A lo mejor piensan que eso es imposible. A lo mejor piensan que ellos se van a morir a los 25, porque muchos jóvenes en Medellín se mueren a los 25, y eso los lleva a pensar que tal vez lo que tienen que hacer es conseguir dinero rápido. No sabemos bien qué piensan ellos, y yo creo que puntos de intervención importantes sería pensar en niños de 11, 12, 13, 14 años, cómo forman sus creencias, cómo forman como sus ideas de carrera, y tratar de ajustarlas desde la política pública, programas que se ofrezcan por parte de la alcaldía, por parte del ICBF, por parte del SENA y otras instituciones, para avanzar a solucionar temas como estos. Este en particular es un asunto en el que nosotros estamos trabajando fuertemente en Medellín, en el que hemos colaborado mucho con la Secretaría de Educación para poder empezar a hacer encuestas con niños, medir el riesgo que ellos tienen y empezar a diseñar programas para tratar de reducirlo. Lo estamos haciendo también con el SENA, con Confama y otras organizaciones. Estos son frentes de trabajo que no van a llevar a soluciones mañana, no van a llevar a soluciones en 4 años, pero si no empezamos a invertir en estas cosas ya, en 5 o 10 años vamos a estar con el problema igual. Entonces yo creo que eso sería como tal vez una vista muy rápida al universo de posibles soluciones, que de nuevo, ninguna es una bala de plata, pero toca empezar progresivamente a avanzar en esa dirección. Antes de despedir a Santiago Tobón, docente de la Universidad de AFID, ese contexto que nos ofrece sumado al piloto de Columbia Británica en Canadá, 3 años, despenalización de las drogas duras, un análisis desde la salud pública, la salud mental, solicitud al gobierno para hacer eso, pues es lo que nos lleva a la pregunta del día. De hecho, Paula se la transfirió a Santiago al comienzo. Vamos a revisar cómo están respondiendo y qué están opinando a esta hora nuestros televidentes. ¿Qué dicen ustedes? El cuestionamiento del día está vinculado a ese ejercicio piloto
en Canadá, ¿usted estaría o no aquí en nuestro ambiente, Medellín, Antioquia, Colombia, usted estaría de acuerdo con una despenalización de esas llamadas drogas duras? En Twitter dice no el 76%, pero dice sí el 24%. Y una gran mayoría en Facebook dice que no está de acuerdo, 84%, 16% opta por el sí. En Instagram 86% se va por el no y 14% por el sí. Juan, comentarios que hay muchos. Sajimoto 001 dice, sería una forma indirecta de liberar al país de tanto lumpen social. Dejar que se maten ellos por su gusto no creo que viole principios normativos o morales. Que mueran por un gusto que es por su gusto es lo más ético, dijo Sergio Alberto Moreno, @Sajimoto01. Ramiro Londoño en la red social Facebook, no, porque si no hay control y respeto por los escenarios deportivos, por ejemplo, por lo que fuma marihuana, no me imagino con mi hijo haciendo deporte con mascarilla antigases, es la opinión de Ramiro. Y nos dice Oscar, cuando hablan de legalización creen que se va a acabar el narcotráfico y lo que no saben es que nos volveríamos un puente para los ilegales hacia otros mercados con presencia de carteles de todo el mundo, así como Países Bajos, solo que eso no lo cuentan, nos dice Oscar. Discusión fácil, no, para nada No, fácil. para nada. Compleja, muy compleja. Necesaria, creo que muchos coincidimos en que es una discusión que es necesaria, no solo en Colombia, sino en el mundo. Santiago, finalmente, a propósito de los comentarios de nuestras audiencias, ¿usted qué opina? Y finalmente, reitero, una conclusión de su parte para cerrar este doble componente que tiene que ver, bueno, al final es lo mismo, porque ya decíamos, usted lo explicaba bien, pues el ejercicio de esta criminalidad pasa por esta renta, en el caso de Medellín, de la venta de los alucinógenos, de la marihuana y la cocaína. Yo estoy de acuerdo con la legalización de las drogas todas. Creo que, de hecho, en el largo plazo la única solución es que todas las drogas sean legales. Creo que esto tiene, digamos, como complejidades en su implementación y por eso creo que habría que empezar por las más suaves, tal vez la marihuana y pronto la cocaína. Y la razón, digamos, fundamental, además de lo que mencioné ahorita, tal vez para reforzar algo, es que en los mercados de estas drogas ya existen. Lo que está haciendo el Estado hoy es renunciar a regular esos mercados. Y la renuncia a regular esos mercados hace que las rentas sean mucho más altas y que los problemas de salud pública sean mucho más complejos. ¿Por qué las rentas son mucho más altas? Porque estos grupos, de hecho, regulan el precio, ejercen, digamos, como una regulación en el sentido contrario a lo que hace la Superintendencia de Industria y Comercio, que busca que no haya monopolios. Estos grupos lo que hacen es, precisamente buscan que haya monopolios, eliminan la competencia, las bandas de Medellín no dejan que los combos compitan, los obligan a tener precios altos para que las rentas sean mucho más altas. Y además, por el proceso de producción de las drogas, en el contexto de la ilegalidad, las drogas son mucho más peligrosas, más dañinas. Ocurre, por ejemplo, con el fentanilo. Si la cocaína, por ejemplo, fuera legal, no se produciría en una selva con cemento y gasolina, sino que se produciría en un laboratorio y sería mucho menos dañina. Entonces, yo estoy de acuerdo y creo que Colombia debería avanzar hacia escenarios de legalización. Sí. Santiago, gracias por atendernos. Importantísimo este asunto. Claro. Muy, muy importante para nosotros el Medellín, en Antioquia y en Colombia. Pues sí, obviamente el escenario trasciende a la esfera, al mundo entero. Gracias, Santiago. Buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muy amable. Santiago Tobón, de la Universidad de AFID, de ese grupo de investigación, estudio de la criminalidad, Juan, en Medellín. Son unas dinámicas muy complejas y por complejas, y como se trata de un reto, no solo para las autoridades, sino para la sociedad, es que hay que hablar de estos temas.